después de eso es como ¿qué decir? Pero vamos a intentar decir algo. Vamos a intentar meditar sobre algo. Seguimos hablando sobre el reino menos esperado. Este rey menos esperado, que trae un reino que confunde, un reino que desestabiliza, un reino que está, algunos dicen que está pata para arriba, pero en realidad es el reino que está bien. Los que estamos pata para arriba somos nosotros. Los que estamos al revés somos nosotros. Nosotros nos pusimos de cabeza. Entonces, para entender lo que es un reino, lo vimos, tiene que haber tres elementos. Un rey, que vemos un rey con presencia, un gobierno, o sea, que haya leyes, que haya estatutos, que haya algo que conforme el reinado, y la manifestación del reinado, que son gente que siga a este rey. Gobernados, por decirlo de alguna manera, ciudadanos de un reino. Entonces, con estos tres elementos podemos tener lo que se conoce como un reino. Este rey esperó hasta los 30 años para comenzar su ministerio, y cuando comienza, después de ser bautizado, de ser tentado por el diablo, empieza su ministerio diciendo: y este va a ser el elemento que va a dominar toda su carrera, todo su ministerio, toda su vida. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dos características principales: cambien su forma de pensar, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar, porque el gobierno de Dios ha venido, el gobierno de Dios está presente, el gobierno de Dios se ha manifestado. Entonces, estas son dos características de lo que Jesús comenzó a predicar. Cambien la cabeza, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos nos agrega un elemento más sobre esta predicación. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús, el reino de Dios se ha acercado, lo mismo, arrepiéntanse, y acá le agrega un valor más, y crean en el Evangelio. Tres características para poder entender el reino de Dios. Cambiar la forma de pensar, no es un reino como nosotros conocemos, no es un rey como el que nosotros conocemos. El gobierno de Dios está presente. Para entender que el gobierno de Dios está presente, tenemos que tener una cabeza nueva, porque no lo vamos a ver. Vamos a ver manifestaciones de ese rey, vamos a ver destellos de ese rey, de ese reinado, de ese gobierno. Vamos a ver percepciones personales, vamos a estar seguros, el Espíritu nos va a dar testimonios de que ese reino está, pero no se ve, no está, no es visible. Entonces, Jesús dice: crean esta buena noticia. Pónganle fichas a esta noticia que les estoy dando. Esta es la buena noticia. El rey profetizado ha venido a tomar su lugar. El rey profetizado por los profetas está acá. El descendiente de David ha venido a tomar su lugar. Y este es el mensaje: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, cambien su cabeza. Y él va a comenzar. Primero quería ver esta palabra, que veamos esta palabra, porque es una palabra absolutamente muy difícil de entender en español. Se ha traducido como muy felices. Realmente conocemos como bienaventurados, y la porción de la escritura la conocemos como las bienaventuranzas. Ah, esas son las bienaventuranzas, las conozco. Ese es el peor error que podemos cometer, decir que algo es familiar. Cuando algo en la Biblia te resulta muy familiar, es como que ya no ejerce el poder que tiene que ejercer. Ya esa semilla es como cuando querés poner un cartel en tu casa, de decir: este cartel me va a dar
ánimo. Yo una vez puse un cartel ahí que decía algo y me daba ánimo. Después el cartel pasó a ser parte del paisaje, y aunque lo que estaba escrito era para darme ánimo, yo ya no lo veía porque era parte de todo. Y a veces con la escritura pasa eso. Ah, las bienaventuranzas. Bienaventurado. Entonces no podemos dar una sola definición, pero podemos pintar un cuadro de lo que es la bienaventuranza. Es la experiencia del regalo de Dios, es la experiencia de la gracia, diría alguien. Y estaría muy bien dicho. Ser bienaventurados son las condiciones que reciben bendición, las condiciones que reciben bendición. Y también la naturaleza de lo que es el mayor bien. Bienaventurado, bienaventurado. Sinónimos: afortunado, bien librado, dichoso, glorioso, bendito, felices. Cualquiera de estos podría ir o todos juntos podrían ir. La bienaventuranza es el gozo que le corresponde al hombre por su participación en la salvación del reino de Dios. Otra definición, otra pincelada que le podemos dar a esta palabra. El gozo que le corresponde al hombre por su participación en la salvación del reino de Dios. Perdón, Eduardo, Bienaventurado. Perdón, se me cortó Sí. justo internet cuando estabas explicando la naturaleza arriba de lo que, porque justo me tapa La tu naturaleza imagen. de lo que es el mayor bien. Ah, ¿Sí? perdón, gracias. Bienaventurado es la naturaleza de un mayor bien. Gracias. El mayor bien es Dios. La naturaleza de Dios, cuando uno, ¿se acuerdan que el miércoles estábamos viendo participantes de la naturaleza divina? Cuando uno es participante de esa naturaleza, es cuando uno puede tener el mayor bien, porque el mayor bien es Dios. Y cuando soy participante de la naturaleza divina, ahí tengo naturaleza de lo que es el mayor bien. Y entonces soy bienaventurado. Hay 4 actitudes en las bienaventuranzas, esto lo vamos a ver más adelante. Hay actitudes hacia nosotros mismos, hacia nuestros pecados, hacia Dios y hacia el mundo. Es decir que bienaventurado, es decir, es supremamente bendecido. Cuando Pablo inventa la palabra que dice en Cristo somos mucho más que victoriosos, una palabra que no existe, la inventa Pablo para poder darle un superlativo a la victoria que tenemos en Cristo. Entonces, cuando alguien escuchaba la palabra bienaventurado, era para parar el oído. Esto no me lo quiero perder, porque esto es lo que me trae mucha felicidad, esto es lo que me hace ver bendito, esto es lo que me hace feliz, esto quiero escucharlo. Por eso Jesucristo empieza, y permítame, yo me senté y traté traté de ir al monte con el Señor, y me puse a pensar, ¿quién empezaría una predicación así? ¿Quién empezaría una predicación? Porque lo que estamos viendo en el capítulo 5 de Mateo es el principio de un sermón que termina en el capítulo 7. Es todo un sermón que termina, se lo conoce como el sermón del monte. Entonces, bienaventurados. Y empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién empieza una predicación así? Si vos me preguntaras a mí, yo te diría, no, mira, te conviene empezar bienaventurados los ricos en espíritu, bienaventurados los prósperos en espíritu, bienaventurados los que andan bien en este mundo. Sin embargo, no. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
ya es de ellos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra vez, podemos mirar esta porción bíblica como decir, ya la vi, ya me la predicaron, hasta yo la enseñé, yo la prediqué. Pero conforme vas adentrándote, es como ir metiéndote en el mar, ¿no? O decir, el mar ya lo conozco, hasta la rodilla entiendo esto, un poco hasta la cintura, un poco, después ya te pones un traje de buzo y empezás a descubrir cosas, y te metes a las profundidades, y ves otras cosas, y ves por acá, ves por ahí, y descubrís un mundo entero en una porción de la palabra que parece muy familiar. Muchos de estos versículos están en cuadros en las casas, como mostrando algo de la escritura. Si le quisiéramos poner un formato, sería más o menos así, un quiasmo, sería más o menos así, como lo que estamos viendo, ¿no? Empieza con herederos, termina con herederos. Hay afligidos con su recompensa, hay pacificadores con su recompensa. Herencia terrenal, herencia celestial, y la justicia, el centro del quiasmo, como tema. Jesús proclama la buena nueva del nuevo gobierno para que comprendamos qué es ser pobre, conozcamos al pobre. Entonces Jesús tiene 3 objetivos en esta predicación. Y lo resalto los objetivos para que Herbe tome nota. 3 objetivos. Que comprendamos qué es ser pobres, que conozcamos al pobre. Y por último, que nos convirtamos en pobres. El primer objetivo, que comprendamos qué es ser pobres. La Biblia sí hay algo que habla, pero extensivamente es de la pobreza. Pero cuando uno va a la Biblia y pone la palabra pobre y le dice al programa que tenga, buscame los versículos donde aparezca pobre, aparecen 350 versículos que aparecen pobre. Y entonces uno va leyendo cada uno de los versículos, ¿no? Y va viendo que, bueno, esta pobreza tiene que ver con una pobreza económica, esta no, esta tiene que ver con una pobreza social, y esta tiene que ver ni con una económica ni con una social, sino que tiene que ver con una pobreza espiritual. Entonces, no vamos a entrar en el tema de la pobreza, pero vamos a ver rápidamente que la Biblia habla del pobre, y Dios tiene cuidado del pobre, y es algo que está recontra súper machacado para nosotros, los que seguimos a Cristo, a tener cuidado de los pobres. Dios en su ley decía, cuando cieguen la cosecha de su tierra, no segarán, o sea, no cosecharán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha. ¿Qué van a hacer con ellos? Lo van a dejar para el pobre. Lo que estaba diciendo, todo tu campo sembralo, pero no estés levantando todo. Dejá los rincones. Pensá en el pobre y en el extranjero. Esta pobreza es una pobreza económica. Si hay un menesteroso contigo, si hay un pobre, alguien que está en necesidad, y encima si es uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Deuteronomio. O sea, Dios tiene cuidado del pobre, Dios manda, tiene en su mira al pobre, porque nunca faltará pobres en su tierra. ¿Sí? Y eso que todavía no estaba Argentina. Dice, nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno,
con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Tomé 3 versículos de los 300. No vamos a hacer un estudio acerca de la pobreza, que alguien lo podría hacer. Pero estoy tratando de que veamos que la Biblia abarca mucho más que el pobre económico. Fíjense lo que pasa en lo social con el pobre. Aún por su vecino es odiado el pobre, pero muchos son los que aman al rico. Entonces, una cuestión social ya. Sos pobre, como dicen, ¿no? Un pariente pobre siempre es un pariente lejano. Y es un poco así. El pobre es quedarse sin vecinos, o que vecinos no le den mucha bolilla en el contexto de lo que era la Biblia, era a veces hasta vital. Necesitabas de tu vecino en todo momento. Aún en nuestros días, si tenés un vecino que es buena onda, le puedes decir, che, vecino, me voy de vacaciones, echame un ojo a la casa. Si son de buena onda, ¿no? Si no son buena onda, ni le decís que te va, porque por ahí es él el que entra. Pero acá nos habla de una opresión social al pobre. Fíjense, Proverbios 13:23. El terreno de los pobres tiene mucho de comer, pero se pierde por la injusticia. Y ahí yo acá podría hablar de la injusticia social, cómo por los impuestos le sacaban más de lo que podían dar, los romanos, el templo, los que sean. Había cierta injusticia y eso es una pobreza de explotación, de opresión, es una condición social de pobreza. La gente que tiene tierra han hecho violencia y cometido robo, han oprimido al pobre y al necesitado y han maltratado injustamente al extranjero. El pobre en esta característica social, me llamó mucho la atención, que el pobre en esta característica social es aquel al que se le puede sacar las cosas. Dios considera pobreza eso. Nosotros pagamos impuestos, puede venir el gobierno y sacarte, y meterte impuestos, sacarte. Para Dios eso está dentro de la categoría de pobreza. Sos pobre. Al rico en mucho no se le animan a veces a sacarle. Al pobre sí. Eso es opresión, eso es explotación. Hace poco escuchaba la historia de una chica que estudiaba en un seminario y en las vacaciones con su amigo le dice al amigo, esto es a forma de testimonio, el amigo le dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, espero no terminar como una prostituta porque las cosas están bravas en el barrio. No, pero no, ¿cómo es que le decía? Aguantate, sostenete, podés. Empezó el seminario otra vez y la chica esta no vino, entonces él trató de ubicarla, la ubicó, ¿qué pasó? No, dice, tuve que ceder. ¿Pero por qué? No, lo que pasa es que vinieron a mi casa y primero balearon mi casa. Después violaron a mi mamá en masa. Después, o sea, y tuve que ceder a entrar en la prostitución. No, pero ¿por qué no vas a la policía? Dice, son ellos los que tienen el negocio. Entonces, esa es una característica de pobreza, no solo económica, sino una opresión, una explotación, en donde el sistema te lleva a que te roben inclusive tu libertad, que te roben tu posibilidad de progreso. Es mucho más dolorosa que la pobreza económica. Entonces, la Biblia habla de esto y nos habla de que el Mesías va a venir y va a juzgar al pobre con justicia.
y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y en el soplo de sus labios matará al impío. El Mesías venía a restaurar al pobre, iba a hablar, iba a hacer justicia, no porque fuera pobre. Vieron, como dice el dicho, robás una gallina, vas preso, pero si te afanan 2, 3 palos verdes, sos un señor, y ya te dan un puesto político. Entonces, esa es la opresión del pobre, que la Biblia habla en lo social, en la opresión, en la explotación. Y por último, hay una pobreza espiritual, que cuando uno la ve así, al parecer parece algo negativo. Pero yo quiero que ustedes miren esta condición como estar cara a cara con Dios. Estás cara a cara con el Padre. Este es el ejercicio que tenemos que hacer para poder entender bienaventurados los pobres de espíritu. Para entender bienaventurados los pobres de espíritu es estar cara a cara con Dios. Y una vez que estás cara a cara con Dios, Dios es espíritu. ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Trajiste algo que le puede sorprender a Dios? ¿Trajiste una ofrenda buena? ¿Trajiste, no sé, algún animal? ¿Trajiste algo que pueda sorprender? No. Entonces, vos te ves cara a cara con Dios y decís, acá estoy, no tengo nada para ofrecerte, soy nada comparado con vos. Esa es la pobreza. Y declarar esa pobreza es bienaventurado porque Dios va a llenar a aquel que se vacía de sí mismo. Al decir soy pobre y no tengo nada, Dios dice, no, sos rico, yo te doy todo. Es una actitud hacia la vida, la condición de pobreza espiritual. Por ejemplo, el salmista dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. ¿Está hablando de una pobreza económica? Ay, no estaría tan seguro. ¿Estará hablando de una pobreza social? A mí me hace entender que el salmista dice, este que no tiene nada, clamó, se considera a sí mismo sin nada, y el Señor lo oyó. Es más, Dios lo oyó, porque en su corazón Él se vació. No soy pobre, y lo salvó de todas sus angustias. Este pobre clamó. La actitud del salmista es lo que tenemos que ver. El espíritu de Adonai, dice Isaías, que después lo repite Jesús, está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a recuperar la vista de los ciegos. Buenas noticias a los pobres. Y en Isaías dice, sino que juzgará al pobre con justicia. Otra vez el mismo versículo. Este mismo Mesías que trae la buena noticia a los pobres, básicamente, y acá me puedo equivocar miserablemente como muchas veces lo he hecho, pero el pobre del que está hablando Jesús es un pobre espiritual. Entonces, para comprender, para que comprendamos qué es ser pobre, tenemos que entender que hay una pobreza económica y que Dios tiene cuidado, que hay una condición social de opresión y explotación que también Dios la considera como una pobreza extrema, pero también hay una actitud del corazón ante Dios del cual es positiva. Las primeras dos no son positivas.
Pero la pobreza espiritual, la condición espiritual de alguien que se considera pobre delante de Dios, es absolutamente positiva. Entonces pudimos ver lo que es, comprender lo que es ser pobre de alguna manera en la Biblia. Ahora conozcamos al pobre. Vamos a conocer al pobre. ¿A quién le está hablando Jesús en estas bienaventuranzas? ¿A quién le está hablando? Miren un poco, vamos a ver la audiencia que tiene Jesús. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando, esto ya lo hemos visto, pero es el contexto, enseñando en su sinagoga, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados, enfermedades, dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, lo que tenían culebrilla, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. ¿Ustedes se dan cuenta la gente que seguía a Jesús? ¿Era la crema de la crema? ¿Eran los de Puerto Madero? ¿O eran los de la Villa 31? Por poner habría algún que otro. ¿En qué contexto? El contexto en que Jesús está hablando es la sociedad romana y judía, que están basadas en jerarquías. Jerarquías. Los romanos, jerarquías. Los judíos, jerarquías. Si estabas en el templo, si eras un maestro, si esto, estabas bien. Ahora, si no, después, olvídate. Jesús le habla a gente rota. El mundo está roto. La gente rota lo empezó a seguir. Esta gente no tenía planes sociales, no eran ricos, eran pobres. Eran lo último de lo último. Eran pescadores que no habían dado el corte para poder entrar en las jerarquías más altas del templo, en las jerarquías herodiana, en la jerarquía de los fariseos, no habían entrado. Entonces eran los pobres. Estos están predicando si son pescadores. Eran los pobres. Y los discípulos se sentaron, porque cuando Jesús llega, sube al monte. Lucas dice que hay una gran discusión, porque Lucas dice que se sentó en una planicie y Mateo dice, no, subió al monte y se sentó a enseñar. No hay contradicción. Lucas pudo haber dicho en una planicie del monte, que es lo más lógico, ¿no? Entonces, no habría discusión. Y se parece mucho a Moisés, Jesús, que era el profeta que se había profetizado que iba a volver. Sí, en Deuteronomio dice, voy a mandar otro profeta, y o sea, Moisés tiene muchas similitudes. Cuando nace Moisés es lo mismo que cuando nace Jesús. Toda la generación de Moisés fue mandada a morir. La generación de Jesús fue mandada a morir. Pasó 40 años en el desierto, Jesús pasó 40 días. Hay muchas similitudes que tienen que ver entre Moisés y Jesús. Sí, lo de levantar la serpiente, de lo de esto, podremos encontrar muchas. Por eso que Jesús se sentara, subió y se sentó en el monte, esto parece como cuando Moisés sube al monte y le dan las leyes. Ahora Jesús se sube al monte y en vez de dar los 10 mandamientos, está dando el sermón del monte con otras leyes. Y vos si lo lees, te vas a dar cuenta que Jesús dice, y ustedes escucharon que fue dicho, pero yo les digo esto. Creo que son 8 veces.
que Jesús dice, ustedes escucharon que fue dicho esto, pero yo les digo esto. Entonces, hay una similitud en que Jesús subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron y empezó a hablar. ¿En qué contexto? ¿A qué gente le está hablando? Otra de las cosas que podemos hacer es entender esto de los reinos que se contraponen, ¿no? Los ciudadanos del reino son las bienaventuranzas. Estos 8 bienaventuranzas que nosotros vemos acá, es lo que Jesús dice, estos son los ciudadanos del reino. Estos son los ciudadanos del reino. Estas características tienen los ciudadanos del reino. Pero allá por Mateo 23, nosotros lo estudiamos, cuando vimos lo de Mateo 24, cuando lo que se conoce como los ayes de Jesús. ¡Ay de ustedes, fariseos! ¡Ay de ustedes, fariseos! Y si uno hace el control, se da cuenta que justamente son 8, y se contraponen con los ciudadanos del reino. Y estos son los enemigos del reino. Los enemigos del reino son los que cierran la posibilidad, no son los pobres. Estos son los ricos de espíritu. Son los que no necesitan un doctor. Son los que dicen, ¡ja! Nosotros no somos hijos de una ramera. ¡Ja! Nosotros somos hijos de Abraham. ¡Ja! Nosotros, vos nos vas a enseñar a nosotros. Eso es riqueza espiritual. Se creen ricos. Entonces, a veces para conocer al ciudadano del reino es bueno conocer al enemigo del reino. Y siempre se van a contraponer uno con otro. Entonces, podemos entender quiénes son. Bueno, no es la aristocracia de Jerusalén. No, aunque hubo excepciones, Nicodemo, José de Arimatea, hubo excepciones, el soldado romano que pide por su sirviente. Hay excepciones, pero no es la regla. Generalmente Jesús fue despreciado por ellos. Por eso comprendemos que la Biblia habla de la pobreza, conocemos al pobre, que es exactamente lo contrario al que se cree rico. Y como Dios no le gusta al que se cree rico, porque Dios, eso es lo más cercano al orgullo. El orgullo es riqueza espiritual. Entonces cuando vos te humillás, te haces humilde, eso es pobreza. ¿Qué dice Dios? Al orgulloso lo mira de lejos. Sin embargo, con el humilde, Él se acerca. No va a menospreciar nunca un corazón contrito y humillado. Nunca. Eso es pobreza. Yo me puse a pensar en esto, ¿no? Digo, bueno, yo no me considero hoy en estos días un rico en alguna área de mi vida. Estuve pensando, haciéndome un autoanálisis. Y se me vino un pensamiento que me hizo gracia. Digo, está bien, no te considerarás un rico espiritual, pero a veces te consideras que sos de clase media. ¿Se entiende lo que quiero decir? A veces, está bien, no soy ese orgulloso, pero a veces pienso que en algún área de mi vida la tengo controlada. Entonces, lo pensé como alguien de media clase. Clase media, no es rico, es clase media, pero tampoco soy pobre en espíritu. Ahí estoy, igual de mal está. Ante los ojos de Dios, la idea es, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. El gobierno de Dios va a funcionar en el que es pobre de espíritu. De ellos es el reino de Dios. Entonces, para entender eso, vamos a ver lo último que quiero compartir con ustedes, y es la idea de convertirnos en pobres. Algunos van a decir, Eduardo, ¿vos sabés el laburo que tengo? ¿Sabés dónde vivo? Ya soy pobre. No estamos hablando de una pobreza económica, ni que te metas en una pobreza social de explotación porque vas a ser bienaventurado. No.
Estamos hablando de una actitud del corazón, cuando uno se pone cara a cara con Dios. 2 Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor de ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esto es, pasame la patalgina, porque hay que comérselo a esto, ¿eh? Hay que tragarlo, hay que masticarlo. Parece un trabalenguas, parece una adivinanza, pero Jesús siendo rico, por amor, no fue por obligación, no fue porque no le quedaba otra, no fue porque perdió piedra, papel y tijera con el Espíritu Santo y el Padre, fue por amor a nosotros que se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ¿sí? En el caso de Jesús hubo una pobreza espiritual, cuando estaba cara a cara con Dios, de decir, yo hago lo que el Padre me muestra, necesito pasar toda una noche orando al Padre, yo hago todo lo que Él me dice que tengo que hacer. En ningún momento lo vamos a escuchar diciendo, no, no pasa nada, acaso. Inclusive cuando resucita Lázaro, dice, Padre, ora al Padre. Hay una disposición de su corazón a lo que estamos entendiendo como pobreza. Gracias a eso, nosotros somos ricos. Fíjense que hasta qué punto llegó la pobreza de Jesús económica, aunque no es la que más vamos a resaltar. Jesús les respondió, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Eso de qué te habla? Habla de una pobreza económica. No tenía nada, no tenía posesiones. Nada lo poseía, por decirlo de otra manera. Nada lo poseía. Entonces, en esa condición de estar sin ataduras materiales en este mundo, uno puede decir, bueno, como los católicos dicen, bueno, ¿ves? Hay que ser pobre, hay que hacer un voto de pobreza. No se está refiriendo a eso. Hay pobres que son orgullosos y no son ricos. Perdón, son ricos, se creen ricos. Y hay ricos, he conocido gente con mucho dinero, que son pobres de espíritu, reconocen a Dios, buscan de Dios, saben de su pobreza, saben que no pueden traer nada a la mesa, aún con todas sus riquezas acá en la tierra, no pueden traer nada a la mesa para ofrecerle a Dios. Entonces eso es pobreza. El último versículo que vamos a ver está en Apocalipsis capítulo 3, y acá vamos a ver un contraste entre el que se cree rico y el pobre. Es Jesús hablándole a la iglesia, y dice, así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico. ¿Por qué lo va a vomitar? Porque dice que es rico. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Desde los ojos de Dios, este es el rico. La persona se cree que es rica, pero Jesús le dice, no sabes. Y acá viene la canción de Shakira, no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. O sea, desde los ojos de Dios, ve la pobreza del ser humano. Y el ser humano dice, no, yo no tengo nada de eso. Yo no tengo necesidad de nada. Jesús dice, con esas características no me va a quedar otra que vomitarte de mi boca. O sea, no sos agradable a mi paladar con esa actitud. Porque es solamente una actitud, no es una verdad, no es una realidad.
Yo te estoy viendo y sos miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y acá viene un consejo de Jesús. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. ¿De dónde viene la riqueza entonces? De Él, de Jesús. Y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Entonces acá vemos características de la riqueza de algunos que no ven, están desnudos y son pobres. El Señor le dice, compren de mí para que sean ricos, para que te vistas, para que puedas ver. La idea es presentarnos ante Dios siempre mirándonos como nos ve Dios, no mirándonos como nos vemos a nosotros mismos. Ese sería una un gran error. Como aquel que dijo, "Bueno, gracias a Dios, gracias Dios que no soy como este. Yo voy al templo, oro, doy mi diezmo, cumplo el sábado, no soy como este publicano". Eso es ser rico. Básicamente orgulloso. En cambio, el publicano, ni mirando a los cielos, dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese es un pobre de espíritu. Uno que se considera pobre en la presencia de Dios. Y Jesús dice, ¿cuál de los dos creen ustedes que se fue a su casa justificado? El reino menos pensado nos sigue sorprendiendo y tirando circunstancias en las que tenemos que pensar. Porque Jesús abriendo su boca enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunos van a intentar, desde mi punto de vista, utilizar todo el sermón del monte para decirte, esto es lo que tenés que hacer. De ahora en más, si vos querés ser un hijo de Dios, si querés ser, tenés que hacer esto. Pero si le das una segunda leída, si te sentás con el Señor, te vas a dar cuenta que el Señor les está diciendo, ustedes pobres, ustedes que me están siguiendo, ustedes que no son que son la nada misma de esta sociedad, es de ustedes el reino de los cielos. Si ustedes tienen la correcta interpretación de las cosas, del gobierno de Dios, ustedes pobres son los ricos. Ustedes que son dejados de lado por la sociedad, ustedes que son dejados de lado por el gobierno, ustedes que son dejados de lado por las autoridades eclesiásticas, ustedes son los pobres y las buenas nuevas son para ustedes. El gobierno del Mesías ha venido para quedarse y ustedes van a ser más que felices siendo pobres de espíritu. Vamos a orar. Y después los escucho a ustedes si es que tienen ganas de decir algo. Papá, venimos en este momento y te damos gracias. Gracias porque vos nos pedís que haya el mismo sentir, que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, haciéndose siervo y obedeciendo hasta lo máximo, yendo a la muerte de cruz.
que nació en un pesebre prestado, que no tenía dónde apoyar su cabeza, que la última cena también la hizo en un lugar que no era la de él, que entró en una mula prestada, que en su muerte lo único que tenía era lo que llevaba puesto, y terminó en una tumba prestada. Él, el creador de los cielos y la tierra, vino y pasó por este mundo sin ninguna posesión. Se hizo pobre en todos los sentidos, para que en su pobreza nosotros seamos ricos. Por amor de nosotros lo hizo. Que podamos entender, papá, yo creo que me quedé corto, creo que ni siquiera raspé la superficie de lo que se está hablando acá en cuanto a ser bienaventurados como pobres de espíritu, pero sé que mis hermanos, si meditan en esto, si yo mismo sigo meditando en esto, puedo encontrar cosas que son muy valiosas para mi relación con vos. Yo quiero ser pobre de espíritu, porque quiero ser bienaventurado a tus ojos, porque quiero entender tu gobierno sobre mi vida. Ayúdame a no creérmela, ayúdanos a no ser como la iglesia que dice, yo no tengo necesidad de nada. En cambio, cada vez que nos pongamos cara a cara con vos, podamos ir y decir, Dios, no tengo nada, pero todo lo tengo en Cristo. Ayúdame, papá. Necesito esto, papá. Quiero alcanzar esto otro, papá. Mi medida para llegar a la medida del varón perfecto, me falta una pampa, Dios. Así que nos consideramos pobres espiritualmente, pero también sabemos que en vos tenemos todas las riquezas que podamos necesitar. Gracias te damos, Dios. Escuchamos una alabanza y después los escucho a ustedes. Un poco rara, es una canción.